¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Daniel y Rodrigo. ¿Qué tal? Hola Cecilia, hola Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Estás grabando, Rodrigo? Sí puedo, sí tengo la función de iniciar la grabación. Ya está grabando. Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al momento número 2 del curso de ingreso universitario a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Como primera información o como dato, le comentamos que la clase del día de hoy está siendo grabada por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que la grabación va a estar disponible en breve para quienes no pueden ingresar en este momento o para quienes quieran volver a ver la clase. Mi nombre es Daniel Mancilla, soy abogado, profesor en Ciencias Jurídicas, docente en la Facultad de Ciencias Económicas, y durante las próximas semanas lo voy a estar acompañando junto a la doctora Ana Rubín, junto a la doctora Elizabeth Zafar y junto a Daniel Condorí, quien es el alumno tutor. Antes de continuar, los invito a ellos a saludar. Disculpa, Daniel, ¿podés activar tu profe, Daniel Mancilla, reactivar tu micrófono que lo silenciamos a los chicos? Sí. ¿Desde cuándo será que estoy silenciado, no? Solo un momento, Daniel, solo un momento. La última parte no. Solo la última parte, nada. Los invito a Anita, los invito a Daniel a que los saluden y le den la bienvenida a este espacio. Bueno, mi nombre es Ana Rubín, soy abogada y profesora también en Ciencias Jurídicas y los voy a estar acompañando durante estas semanas en el área de Derecho. Así que bueno, les doy la bienvenida y espero que sean un espacio propicio para el intercambio de ideas y para también darles herramientas que les permitan después iniciarse en la carrera universitaria. Bueno, yo soy Daniel, estudiante de la facultad de la carrera de Contador Público. En este momento soy alumno auxiliar de la área de Derecho y voy a estar ayudándoles durante todo el curso en consultas y con respecto a todo lo que quieran saber. Estoy disponible tanto en la plataforma, en consultas, hay un foro, como también los Gmail disponibles para que los puedan escribir. Bueno, muchas gracias. A modo de organización para lo que va a ser el resto de la tarde, les queremos comentar de que tenemos un chat disponible, que también estamos en vivo a través de YouTube. Al momento de que se alcance la cantidad de participantes dentro de Zoom, podrán seguirlo. Si ustedes saben de algún compañero que no pudo ingresar a Zoom, que ingrese a través de YouTube, donde se está transmitiendo en una de las páginas de la facultad. Y el chat se encuentra activo tanto en la plataforma Zoom como también en el vivo. A través del chat nosotros vamos a ir interactuando con ustedes. Esperamos que ustedes puedan participar de manera activa con sus preguntas, con sus comentarios, con sus respuestas. Tenemos hoy en día el aplauso virtual, el levantar la mano de manera virtual, el reaccionar con una cara de tristeza o alegría o felicidad. Así que esperamos que puedan compartir e interactuar con nosotros a través de esas tecnologías, a través de esos medios. Otra cuestión organizativa es que nosotros vamos a hacer pequeños cortes luego de una parte de la exposición para poder responder a algunas de las preguntas o para poder englobar preguntas que estén apuntando hacia el mismo lugar y así avanzar y continuar.
Otra cuestión organizativa es que nosotros dentro de la plataforma Moodle, donde ustedes ya vienen trabajando en el momento 1 y van a continuar haciéndolo en el momento 2, ya colocamos material para trabajar durante la primera semana. El material consiste en un archivo PDF, donde en ese archivo ustedes van a encontrar parte de la bibliografía de la unidad número 1 de la materia Derecho Civil. ¿Sí? La materia de Derecho Civil es una materia que se dicta para las 3 carreras. Esto significa que es en común, no hay una distinción acá, y por eso nosotros trabajamos junto con la cátedra con la intención de poder acercarle algunas teorías y algunos conceptos que hacen referencia a lo que sería la base o el punto de largada de lo que sería el derecho civil. Y lo que ustedes necesitan como primeras herramientas para cursar, comenzada la cursada ya de manera regular, la materia. Lo otro, que también es una cuestión organizativa para las próximas semanas, es que vamos a realizar diferentes actividades y las invitamos a participar de manera activa. La primera va a ser propuesta este día jueves a través de un foro para interactuar en ese foro. Un foro que va a estar disponible durante todo el día jueves, donde vamos a intervenir en diferentes momentos los profesores para compartir con ustedes. También va a intervenir Daniel para que nosotros podamos ir retroalimentando los comentarios que ustedes hagan o poder ir orientando hacia dónde vamos con lo que estamos preguntando. También algo que estamos utilizando y que lo queremos hacer como una actividad extra es algo que en la plataforma aparece como glosario y nosotros creo que le pusimos nombre de diccionario jurídico o algo similar a jurídico y que tiene que ver con todas las palabras que ustedes vayan encontrando o que vayan apareciendo, tanto de lo que escuchan en nuestras exposiciones como de la lectura que ustedes hagan del apunte que está en la plataforma. Cada palabra nueva o cada palabra que aparezca donde ustedes consideran que el concepto o que el significado que tiene la palabra dentro de esa oración es totalmente diferente del cual ustedes le daban o el cual ustedes usaban, sería importante que lo agreguen a ese glosario. El glosario es una actividad también interactiva donde todos hacemos un pequeño aporte. Y el pequeño aporte que hace cada uno resulta o redunda en un gran trabajo grupal. ¿Sí? Ustedes van a encontrar palabras de sus compañeros y de sus compañeras que quizás les resulten nuevas o que a ustedes no le prestaron la atención y que sin embargo a sus compañeros sí les llamó la atención y ahí les produce la necesidad de una nueva lectura con esa interpretación que hizo su compañero, que hizo su compañera. Bueno, después de Daniel, estos te avisos... interrumpo un segundito. Sí. Se escucha un timbrecito, no sé si quizás alguno de los chicos de informática nos puede indicar a qué se debe. Está Cecilia aún en la sala, quizás nos pueda decir Cecilia. ¿Es el sonido del chat, Cecilia, lo que Sí, escuchamos? Daniel, Creo que sí. si me podés pasar un momento el anfitrión y ya lo arreglo y te lo devuelvo, ¿sí? Bueno, gracias Cecilia. Ahora sí, yendo ya a la exposición en concreto del tema, después que la doctora Rubín se concentre cuando se vaya el sonido que la está perturbando. Daniel, Sí. vos sos el anfitrión. ¿Yo soy el anfitrión ahora? Ok. Sí. Estamos jugando aquí Si me podés pasar el rol, ya lo activo, lo desactivo. Ahí le envío el rol. Posicionate sobre mi perfil, en los 3 puntitos te va a aparecer... Sí, yo te lo envié. Ya te asigné. Ah, listo, gracias. Esto ya para parte de la exposición. Necesitamos que todo preconcepto o que toda idea que ustedes tengan hoy de una definición de derecho, la descarten por un momento, o se la olviden por un momento. Y traten de escucharnos a nosotros, así con una idea así como de monje tibetano, zen, con mente en blanco, sin escuchar y sin ver nada, y sin conceptos previos, como para que nosotros podamos ingresar en sus cabezas y poder implantarle un concepto de derecho. ¿Sí? Para poder hacer eso, nosotros
tenemos y consideramos. Daniel, cuando quieras podés compartir las filminas. Seguimos una línea que tiene que ver con Aristóteles, cuando Aristóteles hace referencia a la felicidad que busca el ser humano. Aristóteles nos dice que todo ser humano tiende a la felicidad. ¿Cómo encuentra o cómo busca la felicidad del ser humano? Aristóteles dice que es de tres maneras. Uno a través del honor, otros a través de las riquezas y otros la encuentran a través del placer. Cada uno, por esas diferentes maneras o a través de estas diferentes direcciones, va encontrando su felicidad. Pero, dice Aristóteles, que eso no va a suceder nunca, ni con el placer, ni con el honor, ni con la riqueza, si esa felicidad no se encuentra en el otro, o si no se encuentra en una interrelación o en un vínculo con otra persona. ¿Por qué dice esto Aristóteles? Porque después de definir al hombre como el ser, como el animal racional, la definición que da él, como el animal racional, lo otro que dice es que este animal racional necesita vivir en sociedad, necesita de otros para desarrollarse y para desenvolverse. Ahí es donde nosotros le pedimos que ustedes imaginen un momento qué es lo que harían ustedes o cómo se podrían desarrollar si no estuviesen con otras personas. Hoy, para nosotros, es cada vez más difícil pensar eso, pensar en el Robinson Crusoe o en el hombre que se encuentra solo en una isla donde no tiene nada. Hay una película, El náufrago, creo que es la película, la traducción, un ser que está solo en una isla. Ese ser solo en una isla, sin nadie alrededor, sin otro ser con el cual interactuar, no se desarrolla y no alcanza la plenitud en su vida. Y no conseguirá esto de lo que decía Aristóteles, la felicidad. En consecuencia, pensar en el derecho es pensar en la interacción intersubjetiva, es pensar en que nosotros hoy estamos acá, nosotros exponiendo un concepto, dando ideas, defendiendo una posición, y ustedes están del otro lado escuchando y compartiendo. Además de esas dos partes, ustedes y nosotros, está todo un sistema, que es el sistema educativo, hay todo un sistema que tiene que ver con la tecnología y con la comunicación, o sea que estamos muchas partes conectadas de manera interdependiente, y nos necesitamos unas a otras. Entonces pensar en la definición de derecho tiene que ver con esto, con poder pensar en un concepto que abarque a la sociedad y que al mismo tiempo sea suficiente como para que mi necesidad, para que mis ganas, para que mi voluntad encuentre en ustedes algún tipo de respuesta o algún tipo de estímulo. Y viceversa. Si ustedes tienen una necesidad, tienen una voluntad y están demandando algo, encuentren en la otra parte el estímulo. Nosotros en la mañana también conversábamos esto con sus compañeros y decíamos o pensábamos en el ser humano al momento del nacimiento. Ese ser humano al momento del nacimiento necesitará de manera exclusiva la alimentación que le proveen sus progenitores. Luego, en la adolescencia, necesitará del grupo de pares para sentirse en confianza, para divertirse, para pasarla bien, para desarrollarse. Y así seguirá en el trayecto de lo que es su vida, hasta que después tendrá que ingresar en un ámbito laboral y así también en la empresa, en el comercio, en el negocio, en todos estos ámbitos donde dejará de necesitar a esos progenitores que le proveían la alimentación y el sustento y empezará a necesitar otra gente, necesitará proveedores, necesitará clientes, necesitará contadores, necesitará licenciados en economía, necesitará licenciados en administración, necesitará. ¿Sí? Entonces nosotros ahí, con esta idea, es donde vamos tratando de llegar a una definición de derecho. La etimología de la palabra derecho proviene de directum, que directum traducido al español sería dirigido. Esta idea de la palabra solamente etimológicamente como lo dirigido, que hace referencia a la sujeción a una regla,
no nos es suficiente porque no estamos llegando a mucho. Entonces necesitamos de la elaboración doctrinaria para conceptualizar al derecho. ¿Sí? Daniel, por favor, ¿podés compartir las próximas? O dar enter, así aparecen las definiciones. Nosotros tomamos diferentes autores que traen una definición de derecho como para aproximarles a ustedes un concepto. Estos autores lo pusimos en cierto orden, ahí están en un orden, por una cuestión pedagógica, que es lo que nosotros queremos que ustedes comprendan de esto. No porque ese sea el orden de aparición de las definiciones, ¿sí? Eso que quede claro. La primera definición la tomamos de Jorge Llambías, y Jorge Llambías nos dice que el derecho es el ordenamiento justo. Esta idea de ordenamiento la vamos a encontrar en diferentes lugares y de diferentes formas. Pero ¿qué es lo que tiene como concepto o base? Es la necesidad de organizar algo, dar orden. ¿Cuál sería el antónimo de orden? Sería caos, o podría ser también desorden, o podría ser problema. En consecuencia, con el derecho lo que nosotros estamos buscando es un orden, y que ese orden tenga la característica de ser justo. Cuando vayamos desarrollando el concepto de derecho, vamos a ir avanzando sobre esto de justo y de justicia. Borda le agrega algo a esta definición de derecho, y lo que le está agregando es que para que exista derecho necesitamos de un conjunto de normas. No puede haber derecho si no hay norma, porque el derecho quedaría como una cuestión ideal de que es un ordenamiento justo. Pero si ese ordenamiento no tiene los lineamientos, no tiene las pautas, no tiene las normas que nos dicen cuál es la conducta o el comportamiento debido o esperado en una situación, no tendremos el derecho. Y al mismo tiempo, lo que dice Borda, Guillermo Borda, es que nosotros necesitamos ahí de alguien que dicte esa norma jurídica. No podemos nosotros estar creando normas si no fuimos o si no nos encontramos dentro de lo que sería el sistema que tenemos de gobierno. Dentro del sistema de gobierno, dentro de la organización que hay en el Estado, nosotros establecemos cuáles son las pautas y le entregamos al Estado la facultad para dictar las normas jurídicas. Esas normas jurídicas tienen otra característica, y que es la necesidad de que las mismas tienen que ser obligatorias. Porque si nosotros estamos dando sugerencias a la sociedad, ustedes piensen esto también. Cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de norma jurídica y estamos hablando de una sociedad que recibe esas normas jurídicas. Si la sociedad que recibe las normas únicamente recibe una invitación a cumplir o recibe una sugerencia a cumplir, sin sanción, sin imposición, no vamos a alcanzar nada. En consecuencia, lo que se está buscando acá con esta definición es que toda norma jurídica que provenga del Estado necesita ser obligatoria. O para ser norma jurídica tiene que ser obligatoria. Y esa obligatoriedad tiene que encontrarse conforme a la justicia. Ahí seguimos pensando en esto que también decía Llambías, cuando hablaba de lo justo, ahora en vez de justo, ahora estamos hablando de una cuestión de justicia. Kelsen agrega algo que es totalmente diferente a los anteriores, en el sentido de que él dice que el derecho lo que hace es promover la paz. Si bien hay un ordenamiento, si bien hay un conjunto de normas, y si bien existe la sanción y la obligatoriedad, todo esto es ¿para qué? Para alcanzar la paz dentro de esa sociedad. ¿Recuerdan recién cuando hablábamos del ordenamiento y hablábamos de cada ser humano o de cada persona que tiene una voluntad, que tiene una necesidad y que tiene un deseo de hacer o no hacer? Imagínense ustedes si tienen que chocar todas las voluntades. O sea, todas las intenciones, todas las ganas que tiene cada uno en hacer y no hacer frente al otro, eso sería una situación de caos, sería una situación de problema. En consecuencia, el orden que establece el Estado trata de conseguir la paz entre esas partes. El individuo que quería blanco y el individuo que quería negro
tienen que encontrar la armonía a través del Estado, a través del derecho, para que haya cierto equilibrio entre las partes y evitemos esa situación caótica. Bueno, es lo que agrega ahí en la definición que ustedes pueden leer muy claramente. ¿Sí? Todas estas situaciones de conflictos que sucedan entre las partes puedan solucionarse de una manera pacífica. Reitera de nuevo lo que decíamos de paz. La definición que nosotros tomamos por ser una definición acabada y completa es la definición que está en el cuarto lugar, la de Mouchard y Sorakin Beku, quienes nos dicen que el derecho es el ordenamiento social impuesto para realizar la justicia. Considera la Cátedra de Derecho que esta definición es lo suficientemente amplia y suficientemente abarcativa de las definiciones que venimos trabajando. Avancemos, Daniel, por favor. Con esta definición nosotros encontramos 4 aspectos a considerar, y el primero es cuando hablamos de ordenamiento. El ordenamiento es esta necesidad que tenemos, y es esta necesidad que buscamos de poder ordenar ciertas situaciones, ciertas circunstancias y hasta ciertas cosas. Esta mañana lo ponía como ejemplo, y como resultó lindo el ejemplo, lo voy a utilizar de nuevo. Quienes puedan visualizar la imagen de la profesora Ana Rubin van a observar que detrás de ella tenemos un perfecto ordenamiento. Tenemos un ordenamiento establecido para algo en particular. El ordenamiento de libros. Ahí tenemos una biblioteca donde existe un ordenamiento, que ese ordenamiento puede haber sido a criterio de quien compró los libros, puede haber sido a criterio de gusto de los autores de esos libros, puede haber sido por diferentes criterios. Pero que no podemos negar que exista un orden ahí. Ahí existe un ordenamiento. Llevando eso un poco más hacia nuestra definición de derecho, pensemos en el ordenamiento que existe dentro de las familias. Ustedes en su familia tienen cierto orden que ya se encuentra establecido y pautado. Cuando ustedes quisieron rebelarse en su familia, vino el padre, vino la madre, vino el tío, vino el tutor, vino el abuelo, vino la abuela y les dijo, no, así no son las cosas en esta casa son así. Y les recordaron a ustedes, qué riojano me salió eso, y les recordaron a ustedes cómo es el orden en esa familia. ¿Sí? Hoy alguien quiere circular después de las 2 de la mañana, viene la policía, viene el Estado y les dicen, no, estamos dentro de una pandemia, establecimos cierto orden, usted no puede estar en la calle, tiene que volver a su casa y hasta tendrá que pagar una multa. En todo eso nosotros encontramos orden, ¿sí? En todos lados, de una u otra manera, nosotros vamos a ver que existe un ordenamiento. Y ese ordenamiento tiene un fin social. Se hace para restablecer o para imponer un equilibrio dentro de la sociedad, para que las intenciones, deseos, voluntades, ganas de cada uno de los miembros que integran la sociedad no vayan en detrimento de los otros miembros de esa sociedad. Siempre el beneficiario es el propio individuo integrante de esa sociedad. El tercer aspecto es la necesidad de imposición. Tiene que estar impuesto. ¿Qué significa esto? Que no lo decidimos nosotros, no lo elegimos, sino que el Estado, en este poder delegado al cual nosotros se lo entregamos al Estado, es él, mejor dicho, quien tiene la potestad y la facultad suficiente para imponer el derecho, para imponer la norma jurídica que tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Y esa imposición viene acompañada de 2 características. Una, que será la sanción ante el incumplimiento de la norma, ante el incumplimiento del derecho, viene la sanción. Y la otra es, en todo caso, la ejecución forzosa de esa norma. Usted no cumplió, el Estado lo va a forzar, el Estado a través de un poder en particular, que es el Poder Judicial, esto que quede claro, no es que cada uno de nosotros va a decir, no, acá hay una norma jurídica, te voy a obligar a que la cumplas. No.
Esa facultad corresponde a otro poder, que es el poder judicial. Entonces tenemos que asistir a la justicia para decirle a la justicia, acá hay una norma que dictó el Estado, que tiene vigencia y validez suficiente, necesito que la haga cumplir, obligue al deudor a pagar. Entonces es la justicia la que va a obligar al deudor a pagar. ¿Sí? Pero sin embargo, la norma jurídica ya nace con esta característica. Y al final es esto de alcanzar la equidad y la justicia, y nosotros acá tomamos a Ulpiano, cuando Ulpiano define de manera muy breve y muy concisa a la justicia, que es la posibilidad de dar a cada uno lo suyo. ¿Sí? Cómo alcanzamos cada uno lo suyo y cómo lo conseguimos, es lo que le corresponderá a la sociedad responder, respaldar, para que cada uno pueda desarrollarse dentro de la sociedad. Pensar lo contrario es pensar en una cuestión arbitraria. O sea, si pensamos en una norma jurídica que obliga a hacer algo y que ese algo que está obligando no es justo o es injusto o no se corresponde con un principio de justicia, evidentemente esa norma tiene que ser declarada inválida. Para cerrar esta primera parte, nosotros le planteamos así la siguiente pregunta, que también está en el apunte, como ¿consideran ustedes que toda norma jurídica que es dictada por el Estado tiene que ser de cumplimiento obligatorio? Cualquiera sea el contenido que la norma tenga, ¿tiene que cumplirse? Si alguien puede en el chat responder con un sí, con un no. Mientras tanto, nosotros avanzamos. Para repetir la pregunta, sí, la pregunta es muy, la hice larga quizás, pero la pregunta es muy particular. Nosotros venimos hablando de norma jurídica. Nosotros decimos que el derecho es el ordenamiento social impuesto para realizar la justicia. Y decimos que ese ordenamiento se cumple a través de normas jurídicas. La pregunta es, ¿ustedes consideran que toda norma jurídica que proviene del Estado tiene que ser obligatoria? O sea, nosotros como individuos de la sociedad, ¿tenemos que cumplir toda norma, cualquiera sea su contenido? Depende del contexto, leía así como al pasar. Bueno, algunos ya respondieron más y más rápido. Si no es una norma y si es una ley. Bueno, ahí hago una aclaración. Nosotros estamos hablando de manera general, ¿sí? No estamos haciendo la distinción o una clasificación de norma o de ley. Porque si no es como que tendríamos que retrotraernos a la Constitución Nacional y decir si es válida según la Constitución y demás. Hablamos de manera general. Una norma jurídica que dicta el Estado tiene que ser obligatoria. Para responder a esa pregunta existen tres teorías que desde la antigüedad vienen debatiendo sobre el tema, y creo que alguien dijo, depende del contexto, creo que dijo alguien en uno de los mensajes del chat que pasaron muy rápido para mí. Ahí podríamos encontrar una suerte de respuesta. En principio porque el depende siempre va a salvar las papas. Cuando uno de ahí depende, ahí ya estamos como entrando a salvar las papas. El contexto sí es importante, porque una teoría denominada teocrática en la antigüedad consideraba que toda norma que provenía de la divinidad tenía fuerza obligatoria, cualquiera sea su contenido. Había que cumplirla sí o sí porque venía de la divinidad. Piensen ustedes en la divinidad hoy según su religión y su creencia, cualquiera sea ella. ¿Sí? La segunda tiene que ver con el ser humano y que es la autocrática, que lo que dice la teoría autocrática es que si el rey lo dispuso, quien es el soberano, quien es el que puede decidir todo, tenemos que cumplir la ley. Si el rey dispuso que la comunidad, que la sociedad pase hambre porque quiere guardar la cosecha para el próximo invierno, y la ciudad, la población, la sociedad tendrá que pasar hambre porque el rey dispuso que no se va a entregar alimento, no se va a entregar trigo, porque se guardaría para el próximo invierno. Entonces ahí no habría forma de discutir esa obligatoriedad de la ley.
El tercer aspecto, que aparece después en el tiempo y que es el que viene a darnos un poco de respiro, es el iusnaturalismo, que el iusnaturalismo considera dos situaciones. Una, esta situación de justicia de la cual venimos hablando, que la norma jurídica, para ser válida y que su cumplimiento sea obligatorio, tiene que ser justa. Y la segunda es que tiene que considerar al ser humano, tiene que pensar a ese hombre racional, como lo llama Aristóteles, como destinatario principal y como finalidad del cumplimiento de esa norma. El iusnaturalismo considera la vida humana, considera la dignidad del ser humano, y es de donde surgen muchas de las teorías que hoy se estudian y se escuchan cuando hablamos de derechos humanos. Si nosotros consideramos a la dignidad humana, ahí estamos hablando de iusnaturalismo para decir si es válida o no. En consecuencia, y para cerrar, según el iusnaturalismo, una norma jurídica será obligatoria si se ajusta a estos dos principios, si se ajusta a la justicia y al ser humano. Cuando vaya en contradicción de ellos dos, la ley ya no será obligatoria. No sé si hay algunas consultas como para responder antes de avanzar. No entendí lo último, puedo leer qué dice Tadeo. Cuando nosotros queremos encontrar el fundamento a la obligatoriedad de la norma jurídica, utilizamos tres teorías para explicar el fundamento, ¿sí? Una, que es la teocrática, que la teocrática dice si una deidad, si una divinidad dispuso una norma, hay que cumplirla sí o sí, cualquiera sea el contenido de la norma. La segunda es la teocrática, donde se considera la decisión de un rey o de un príncipe o de una persona humana, como para distinguirla de la teocrática, ustedes tengan en cuenta esto. En la teocrática era una cuestión celestial, divina. En la autocrática estamos hablando de un ser de carne y hueso que decide cuál es la norma. Y como lo decide, él tiene fuerza. Y no hay que discutirla y hay que cumplirla sí o sí, cualquiera sea el contenido. Y una tercera, que es la que proviene del iusnaturalismo y que ésta sí considera de manera diferente, y lo que considera para que una norma sea obligatoria tiene que reunir dos condiciones. Una, tiene que tender a la justicia, tiene que conseguir la justicia. Y la segunda es atender al ser humano, atender al hombre racional del cual veníamos hablando. ¿Qué quiero decir con atender? Lo que estoy diciendo es que si la norma es violatoria de esa persona, si es violatoria de la dignidad humana, esa ley en consecuencia no tiene que ser obligatoria. No sé si ahí se comprendió un poco mejor. Bueno, Tadeo. Digo Tadeo porque es lo que leo. La última es el iusnaturalismo. A ver, lo escribo ahí. Preguntan los chicos también si hay alguna cartilla. Todo el material va a estar en la plataforma Moodle. Incluso lo de la clase de hoy ya está subido en la plataforma para que lo puedan consultar. Así es. ¿Va a haber algún práctico para hacer, disculpe? La ansiedad de Luján sí se puede ver. Nosotros trabajamos con otro concepto diferente, que es un concepto de actividades, ¿sí? Nosotros realizamos actividades, no hay trabajos prácticos como para desarrollar consignas o realizar tareas, sino que nosotros hacemos actividades, y la actividad de esta semana va a ser una participación en el foro. De eso vamos a hablar cerca del final de la clase. Pero sí, todas las semanas vamos a proponer una actividad. Y anticipándome, antes que lo pregunten, vamos a realizar 3 cuestionarios evaluativos dentro de lo que sería este momento 2. Bueno, Anita, te dejo el espacio. Un poquito. Sí, solo 3, poco.
Aprovechamos que, bueno, que han consultado sobre el tema, para recordarles que el material lo vamos a subir con anterioridad a la clase, y que por ahí está bueno, y se lo recomendamos también, que puedan leerlo previamente a la clase, para también poder intercambiar ideas, y para que se enriquezca la clase con el debate. Dicho esto, pasamos ahora, sí vamos a hablar de derecho y moral, que era la filmina que se estaba proyectando recién, y que por ahí generó esta confusión. Le damos un segundito a Dani que ubique la filmina. Perfecto. Siguiendo con lo que veníamos hablando con el profesor Daniel, necesariamente la convivencia humana requiere la existencia de normas a las que los hombres ajustan su conducta, y que genera y que permite evitar de alguna manera el caos y vivir en sociedad y en paz. En un principio, en las sociedades primitivas, las normas que regulaban la convivencia humana se confundían las normas jurídicas, las normas religiosas, las normas morales, sobre todo en las sociedades teocráticas, las normas religiosas y las normas jurídicas constituían un todo inseparable. Después, con la evolución de las sociedades, comienzan a distinguirse las normas jurídicas de las normas morales, que es lo que vamos a ver ahora, a continuación. Y lo primero que tenemos que decir sobre derecho y moral es que en ambos casos lo que se regula es la conducta del hombre. Eso es la primera cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero lo hacen de una forma distinta. En el caso de la moral, lo que se valora es la conducta en sí misma y su significación para el sujeto que actúa. Y en cambio, en el derecho y en lo que respecta a las normas jurídicas, lo que se valora es la conducta de un punto de vista relativo, porque lo hace en relación al alcance que esa conducta tenga con los demás, con las demás personas. Entonces, cuando hablamos de moral, nosotros tenemos que referirnos, y actúa en el ámbito de la conciencia del hombre, en su fuero interno, y en cambio, cuando hablamos de derecho, hablamos de que las normas jurídicas regulan la convivencia del hombre. Entonces, para que ustedes los distingan, acuérdense, de moral siempre hablamos de conciencia del hombre, y de derecho hablamos de convivencia del hombre. Otra de las características importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es que la moral es autónoma. Decimos que es autónoma porque el sujeto se impone su propia moral de acuerdo a su propia convicción y acerca de lo que considera que está bien y de lo que está mal. En cambio, el derecho es heterónomo, tal como ustedes ahí ya comentaron en el chat. Siempre el Estado va a imponernos las normas jurídicas, y van a establecerlas de acuerdo a la organización misma del Estado. Es decir, los particulares no imponen el derecho, lo impone el Estado. Por eso decimos que las normas jurídicas son heterónomas. En tercer lugar, la tercera característica que deriva también de la anterior, es que en la moral supone y requiere libertad en su cumplimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, para poder hacer un juicio de valor acerca de si una conducta está moralmente bien o mal, el sujeto tiene que haber actuado con libertad. En cambio, en el derecho el Estado impone la norma y es obligatoria para los particulares, independientemente de que cada uno de los sujetos considere que la norma está bien o está mal. Es decir, cada individuo está obligado a cumplir las normas jurídicas sin perjuicio de considerar que está bien o está mal esa norma jurídica. Esta mañana dábamos un ejemplo, por ejemplo, si alguien me presta a mí un libro, moralmente yo puedo considerar que ese libro no es mío y que lo tengo que devolver. Entonces actuaría moralmente bien si devuelvo ese libro porque considero que es lo correcto. En cambio, al derecho, lo único que le interesa es que yo devuelva ese libro porque no es mío, sin perjuicio de cuáles son los motivos que generan que yo devuelva ese libro, porque quizás no lo hago porque considero que no me puedo quedar con algo que es ajeno, sino simplemente lo hago porque tengo miedo de, no sé, de algún tipo de represalia,
o de que se me aplique una sanción, de que la otra persona inicie una denuncia en mi contra. Entonces, al derecho lo único que le interesa es que se cumpla la norma, va a exigir el cumplimiento y va a aplicar sanciones en caso de que la norma no se cumpla. En cambio, la moral tiene en cuenta cuál es la convicción del sujeto y por qué actúa en ese sentido. Y la última característica que marcamos acá en este cuadro, que nos parece importante, es en relación a quién es el interesado en la aplicación de estas normas jurídicas y morales. En el caso del derecho, las normas se imponen en beneficio de la sociedad, y en cambio, cuando hablamos de la moral, se impone en beneficio del propio sujeto. Recordemos recién el ejemplo que dábamos sobre la devolución del libro prestado, porque quizás se aplica una sanción si uno no devuelve un libro, en este ejemplo sencillo que estamos tratando hoy, porque en beneficio y en protección del derecho del dueño del libro, que va a ser su derecho a la propiedad privada. En cambio, en las normas morales, lo que está en juego es el interés del propio sujeto. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos, y los invitamos a participar ahí en el chat, para que nos den sus opiniones, a ver, acerca de si piensan... Dani, si querés pasar la diapositiva. Ahí tenemos algunos ejemplos, algunos supuestos, para que ustedes participen en el chat y nos cuenten a ver si creen que son normas jurídicas o si son normas morales. También los invitamos a participar en el chat a quienes están a través del vivo en YouTube. Estamos leyendo también sus comentarios. Bueno, y el primer supuesto que incluimos ahí es no mentir. Si quieren ir comentando en el chat, si piensan que es una norma jurídica, una norma moral. Noemí, Luis, Jimena, Daniela, Malena, Alejandro, estaban contestando correctamente. Efectivamente, el no mentir es una norma de tipo moral. Es decir, que el Ahora, Estado... hago una consulta, levanto mi manito, interrumpo a la profesora Rubín. Ya sé por dónde viene esa pregunta. Si la mentira implica ocultar un desperfecto en el auto que te estoy vendiendo, o si te estoy diciendo que el auto llega a 216 kilómetros por hora, y no es cierto, ¿eso es moral o es jurídico? Ahí es una cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque tiene que ver ya con la buena fe que rigen las relaciones contractuales. Entonces, quizás en el ámbito de la celebración, por ejemplo, de un contrato de compraventa, en el cual yo como vendedora le indico al comprador cuáles son las cualidades que tiene el bien, si yo oculto una situación, entonces sí pasa a ser una cuestión de tipo jurídica, que tiene que ver justamente con eso, con la buena fe que rige en la relación contractual. Hay otro ejemplo también, que pensé que por ahí venía, que es el falso testimonio, cuando nosotros que por ahí estamos acostumbrados a ir a los juicios, cuando declara un testigo, el testigo lo hace bajo promesa de decir verdad. Quiere decir que si cualquiera de nosotros es citado a declarar en un juicio, el juez, antes de que nosotros declaremos, nos va a preguntar y nos va a decir si juramos decir la verdad. Y si nosotros mentimos en ese ámbito, entonces también estamos ante un delito, que es el falso testimonio. Entonces, muy bien lo que acotó acá el profe Dani. Efectivamente, no mentir en principio es una norma de tipo moral, pero en algunos casos, cuando hay una obligación de decir verdad, pasa a ser una norma de tipo jurídica. Por ejemplo, en el caso de la compraventa que mencionábamos, o cuando estamos ante una declaración judicial. Perfecto, ahí Nadia, que ya entendió un poco cómo es el mundo de los abogados, dice, depende de la circunstancia. Pero lo que tiene que quedar en claro es que en principio no mentir es una norma de tipo moral. Ese es el principio,
solamente cuando, volvemos a este tema, cuando el Estado impone que haya que decir la verdad en una circunstancia en particular, como es ante una declaración judicial, esta obligación, que es en principio moral, pasa a convertirse en una norma de tipo jurídica. El segundo ejemplo que pusimos es respetar, esperen que tengo el chat acá, respetar a las personas mayores. Perfecto, Noemí, Diego. Muy bien, efectivamente es una norma de tipo moral. El tercero, que es muy fácil, no robar. Carla, Santiago, Ezequiel, Jimena, ya están contestando correctamente de que efectivamente no robar es una norma jurídica. Si nosotros vamos al Código Penal, el Código Penal prevé expresamente el delito de hurto y de robo, y establece la sanción para el caso de que se lleve a cabo este hecho jurídico imponido. Después que generó gran debate esta mañana es la obligación de fidelidad, por ejemplo en una pareja. Ahí ya están contestando, Maricel, Antonella, Valentín, Mónica. ¿Pareja de novio o pareja de casamiento? De matrimonio, digamos de matrimonio. Igual muy buena la acotación. No, pero que durante una etapa puedo ser infiel, después ya en otra etapa tengo que ser fiel, ¿cómo sería eso? Sí, un noviazgo de adolescente, una tontería, o sea, ¿cómo le puedo decir? Es algo de chico adolescente. Cada uno tiene sus errores y no. Cambio cuando me ¿Creen que caso. hay una diferencia entonces? Qué Sí, infiel. No, no hay diferencia. Pablo dijo eso. Pablo creo que es el que estaba hablando. Lo llevemos entonces a esto si todo depende de una cuestión de edad. O sea, si el chico o el niño o la niña roba, lo vamos a disculpar porque es niño o niña. Cuando sea adulto, ahí ya no tendría que robar. Y lo llevemos también a la mentira, y lo llevemos a respetar a los mayores, y así lleguemos al tema de la fidelidad. Si el Bueno, no chico, opino más. niño roba y son menores de edad, no van a prisión. En cambio, si son mayores, pueden cometer un delito más grave. Ahí algunos en el chat dan algunas respuestas, porque al casarse por registro civil uno contrae obligaciones. Quizás por ahí va un poco la mano, y en esto es importante que saber que con motivo del Código Civil y Comercial que se sanciona en el 2015, se marca una diferencia entre algunas obligaciones dentro del vínculo matrimonial. En principio, antes de la sanción del código, que pareciera que pasó muchísimo tiempo y vemos esto como tan alejado, dentro del matrimonio la fidelidad era una obligación. El código de Vélez, que es el código anterior que regía antes del 2015, preveía una posibilidad, en realidad no el código de Vélez porque fue incorporado por la ley 17711, pero preveía la posibilidad de divorciarse con causa o sin causa. Y cuando el divorcio era con causa, había que probar justamente la existencia de algún motivo que dio origen a la disolución del vínculo matrimonial, y en ese caso una de las causas podía ser el adulterio. Entonces, en los expedientes nos veíamos ahí enfrascados en todo un desarrollo de probar que había existido una infidelidad con fotos, mensajes de texto, exponiendo, digamos, la intimidad de toda una familia, para probar que el otro había sido infiel y que por lo tanto había dado motivo al divorcio, y en este caso si se conseguía acreditar la existencia de la infidelidad, el divorcio era causado, y generaba algunos beneficios para el cónyuge que no había sido culpable en el divorcio. Ahora, con motivo de la sanción de este nuevo Código Civil y Comercial, que ya en realidad entró en vigencia en el 2015,
ya no hablamos de divorcio causado o incausado. Cualquiera de los cónyuges que decide poner fin al vínculo matrimonial no tiene que acreditar la culpa del otro, sino simplemente su voluntad de disolver el vínculo. Entonces, esta obligación de fidelidad que tenía el código anterior ya ha dejado de existir, pero sí subsiste como un deber moral de fidelidad. Es decir, que de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos vigente hoy, la fidelidad es un deber de tipo moral. Esto siempre hablando dentro del ámbito del matrimonio. Así que, entonces, hoy en día sigue siendo moral, estén casados o no. Dice Florencia, efectivamente, hoy es un deber moral, por lo menos en el ámbito del matrimonio está expresamente establecido de esta forma como un deber moral. Veo a ver alguna otra pregunta. Después, por ahí, solamente para despejar alguna duda, veo que alguno de los chicos puso que en realidad entre los cónyuges había un contrato. Este es un tema que ha generado por ahí como mucha discusión y que por ahí distingue nuestro derecho de otros derechos como el derecho francés. El matrimonio no es específicamente en nuestro derecho un contrato, porque cuando nuestro código legisla sobre contrato, exige específicamente que tenga contenido patrimonial el objeto del contrato. Entonces, solamente a los fines de aclararlo, el matrimonio no es un contrato en nuestro derecho. Sí, así en otros ordenamientos jurídicos. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. El otro supuesto que incluimos es ser honestos. Pedro dice moral, Ruth también, Santiago también. Específicamente la honestidad o el deber de honestidad es un deber de tipo moral también. Y por último, no matar. Chan, chan, chan. Diego dice jurídico, Tadeo también. Jurídico no se puede matar. Perfecto, muy bien, si todos contestaron jurídico. Ahí Daniel, el profe Daniel, ¿qué opina de esto? No, depende, pero porque también lo leí en un chat. Y cuando te morís de amor, ¿podés culpar a la otra parte? Y en realidad, yo creo que no sé qué opina el resto acá. Culpable, dice. Bueno, opinan que sí. Ok, bueno, voy a demandar. Perfecto. Entonces. Bueno, muy bien. Acertaron todas las respuestas. Lo que nosotros queríamos con esta actividad, con esta pequeña actividad, es que ustedes puedan ir viendo que muchas de estas situaciones que se presentan, que no aparecen con esas palabras dentro de una norma jurídica, que no aparecen con esas palabras en el Código Penal, por ejemplo, pero que sin embargo sí están contempladas. Entonces la norma jurídica y el derecho toman a la moral para sancionar una norma jurídica, ¿sí? Para imponer el ordenamiento y al mismo tiempo castigar frente al incumplimiento. El que matare será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años y demás. Y cuando pensamos en la honestidad, en la mentira, también lo tomamos para aspectos como lo que decía la profesora Rubín, para la declaración testimonial, para la buena fe en los contratos, y así vamos tomando. Entonces, como conclusión de esta parte, es que toda norma jurídica tiene diferentes aspectos. Va a tener un aspecto moral, que es el que tiene que ver con esto, con las situaciones internas del ser humano, donde distingue lo bueno de lo malo, y luego tendrá un aspecto social, que es a quién va dirigido,
y un aspecto técnico, que es el que nos va a decir cómo hacer las cosas. Si nosotros queremos contraer matrimonio, el derecho nos va a decir, usted, si quiere celebrar matrimonio, tiene que ir al registro civil y cumplir las siguientes pautas. Si usted quiere comprar un inmueble, tiene que ir a un escribano y celebrar una escritura pública y anotarlo en el registro. Todo eso son normas jurídicas. ¿Con qué seguimos? La pregunta de Matías Morales. Recordá el nombre de Matías Morales para el cuestionario. Él ya se quiere ir a 5º año, Matías Morales. Ya. Cuando nosotros pensamos en derecho natural y derecho positivo, tiene que ver con esto de lo que veníamos hablando, del fundamento de la obligatoriedad de las normas jurídicas a través del iusnaturalismo. Pensar el derecho natural es considerarlo a través del derecho positivo. ¿Dónde hay derecho positivo? En todo ordenamiento jurídico. ¿Qué es un ordenamiento jurídico? Es un conjunto de leyes, de normas que regulan las actividades humanas. Recién mencionaba el Código Penal. La profesora Rubín mencionaba el Código Civil y Comercial. Ustedes luego estudiarán la Ley de Procedimientos Administrativos. Después verán la Ley de Sociedades. Después leerán la Ley de Concursos y Quiebras. Después estudiarán impuestos y tributación. Todo eso son normas jurídicas que se encuentran dentro de lo que es el derecho positivo. ¿Sí? Todas las normas dictadas por el Estado con fuerza de ley y que traen una sanción es derecho positivo. Es a lo que nos tenemos que sujetar. Algunos le llaman, algunos autores, como para hacerlo más gráfico, le dicen es el derecho latente. Cuando yo quiero saber dónde está mi derecho, voy a un código, voy a una ley y ahí encuentro el derecho vivo. Entonces, mi situación hoy es de que compré un auto y el auto no está funcionando, bueno, voy a la ley, a ver dónde la ley me protege y con eso voy ante la autoridad judicial para que haga cumplir la ley. ¿Sí? Ese es el derecho positivo. Pero para que exista el derecho positivo nosotros necesitamos el derecho natural de manera previa, que es aquel el que le da origen al derecho positivo. El derecho natural tiene dos funciones y tiene dos actividades. Una negativa, que es en el sentido de ser el límite al derecho positivo. El derecho positivo no podrá crear una norma jurídica que vaya en contra del derecho natural. Y el otro aspecto, que sería el positivo, es el que le sirve como fuente de inspiración, que es de donde emana todo el derecho positivo. Y el fundamento del derecho natural es la propia naturaleza del ser humano. Todas las necesidades que tiene el hombre para desarrollarse, todas las necesidades que hay que proteger y que hay que contemplar para el desenvolvimiento de un ser humano, es lo que considera al derecho natural. Nosotros pensamos, y lo ponemos así de manera como muy precisa ahí en el apunte, cuando decíamos que ustedes piensen al derecho natural, en cómo el derecho natural lo que hace es proteger a la familia, donde lo que hace es proteger al ser humano a través de la protección de la vida, donde también protege a las empresas cuando regula sobre la libertad de competencia. En todas esas situaciones, lo que está haciendo el derecho natural es proteger al ser humano. De modo tal que el Estado, ni siquiera el Estado, pueda sancionar una ley que vaya en contra del derecho natural. Avanzamos, Dani, por favor. Bueno, siguiendo con estas normas de Dani, ¿sí? Hola. Te escucho. Bueno, y Ana. podemos distinguir entonces normas de derecho público y normas de derecho privado.
dentro de las normas, o el elemento, existen numerosos criterios para distinguir las normas de derecho público y las normas de derecho privado, pero el que nosotros consideramos más ajustado. Hola, Profe, creo que Cecilia. se le están cortando. Sí. No sé si es Ana únicamente la que está con Conjunto de el normas que problema. rigen la relación de los particulares entre sí y de Anita, los ¿nos particulares escuchás? con el Estado. Sí, se ve que estaba con problemas de conexión temprano. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahora sí, ¿vos nos escuchás a nosotros? Sí, pero como que se quiso tildar. Sí, necesitaríamos, por favor, si querés apagar tu video mientras expones esta parte y que comiences de nuevo con la distinción. Perfecto, sí, porque Que esa efectivamente a mí parte no me se sale escucha. como que se me está tildando. Bueno, A ver. No se escucha, profe. sí. Se murió el 20. Bueno, tomamos la posta. Este derecho positivo del que hablaba recién, que son las normas jurídicas, que es el ordenamiento que se encuentra regulando la conducta de los seres humanos, tiene una clasificación del derecho cuando distingue el derecho entre público y privado. Y la distinción entre público y privado está por el lugar que ocupa el Estado en una y en otras relaciones. En el derecho público es el Estado quien asume en carácter protagónico la función, tanto para beneficiarse como para cumplir con las propias normas que dicta. Piensen ustedes en el sistema de educación universitaria pública y gratuita. Ahí es donde el derecho público le dice al Estado, a través de la Constitución, que cumpla con esa obligación que tiene. Piensen también en el sistema de salud, piensen ustedes también en el sistema de vivienda y todo lo que hace a la preservación, a la conservación de la vida humana. Entonces, ahí en el derecho constitucional es el que nos regula todo esto. Cuando nosotros pensamos en el derecho administrativo, estamos pensando en la posibilidad, Hola. en cómo el Estado, ¿sí, Ana? ¿Ahora te recuperamos? Ahí creo. A ver si se me escucha ahí. Sí, te estamos escuchando perfecto. Si ¿Querés querés continuar con derecho administrativo, perfecto, por favor. Bueno, retomando un poco, perdón, parece que es mi conexión, dentro de las normas del derecho público, además de las normas constitucionales, tenemos el derecho administrativo. El derecho administrativo lo que hace es el conjunto de normas jurídicas que regula la administración pública y la relación particular dentro de la administración del Estado con los particulares. Después, también como otra rama del derecho público, tenemos el derecho penal, que regula cuáles son las conductas punibles y las sanciones correspondientes a aquel que cometa un hecho que ha sido declarado y considerado punible por el Estado. En el ámbito del derecho internacional público, se trata y está conformado por las normas que regulan la relación de los estados entre sí, en este caso, por ejemplo, del Estado argentino con Brasil, Chile, España, o sea, la relación específica entre cada uno de los estados con otros. Y el derecho eclesiástico que regula la relación del Estado con la Iglesia Católica. Como mencionábamos, y como muy bien decía el profe Dani, la importancia y la distinción radica en la posición que adopta el Estado en estas relaciones, porque en el ámbito del derecho público el Estado hace uso de su poder de imperio. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho constitucional, es el Estado a través de los órganos establecidos,
el que determina la Constitución y en las restantes normas de jerarquía constitucional y bueno, de jerarquía inferior. Entonces, es un poder que tiene el Estado y que por lo tanto los particulares no podemos, por ejemplo, en este espacio, reunirnos hoy y decir, bueno, ahora vamos a dictar una constitución y vamos a establecer los órganos de poder y los derechos y las facultades que tienen los particulares, sino que es un poder que le corresponde al Estado. Lo mismo pasa en el ámbito del derecho penal, con la creación de los estados modernos, los particulares, queda prohibida la justicia por mano propia y va a ser el Estado el que va a sancionar los hechos punibles. Entonces, el Estado actúa en base a este poder que tiene, sancionando los hechos e impidiendo que los particulares también, de alguna manera, hagan justicia por mano propia. La justicia por mano propia está prohibida y solamente limitada al Estado la sanción de los delitos. ¿Es por internet o soy yo? Profe, no se le escucha. Volvimos a perder a Anita. Sí, Ah, salió. Sí, sí. Bueno, avanzamos. Cuando nosotros consideramos esta otra parte dentro de la llama que distingue o que clasifica el derecho privado, acá sí lo que importa es la relación o el vínculo que existe entre las partes. ¿Sí? Ahí, como ven en el logo, hay dos partes que se encuentran en una situación de igualdad y que son las relaciones de ellas las que regulan esto. Cuando nosotros pensamos en el derecho civil, que regula todo esto de lo que decíamos también al comienzo, es ser humano que nace desde el momento del nacimiento, así como tiene una protección a través del derecho público, dentro del derecho privado también tiene una protección que se impondrá de un progenitor hacia otro progenitor, o que también podrá ser a través del Estado, en la figura del defensor del niño. En todas esas situaciones, que es un ámbito privado, va a estar protegido a través del derecho civil. Y bueno, luego piensen en la adolescencia, como también hoy el Código Civil y Comercial regula el desenvolvimiento de la persona con cierta autonomía gradual en la adolescencia. Después piensen en cuando esa persona quiere contraer matrimonio, ¿dónde se encuentra regulado? En el derecho civil. Luego después en los contratos que celebra esa persona, ¿dónde se encuentra regulado? En el derecho civil. Cuando esa persona quiere adquirir la propiedad de un bien, ¿dónde se encuentra regulado los derechos reales? También en el derecho civil. Y al final de la existencia de esa persona, al momento de su muerte, sigue existiendo el derecho civil cuando regula todo lo que es el derecho sucesorio. Ahí estuvimos hablando de el nacimiento y la muerte de una persona, la cual se encontró atravesada por el derecho civil. Después, con el derecho, y ahí estamos todos en un plano de igualdad, ¿sí? Ahí entramos todos a pesar de nuestros deseos y nuestra voluntad. En cambio, en el derecho comercial ya estamos atendiendo a un sector de la sociedad, al sector que quiere desenvolverse dentro del ámbito del comercio. Y a ellos también se los regula a través de la actividad comercial con el derecho comercial, que lo que regula es la relación entre partes donde se celebra un negocio. ¿Sí? Esa sería como una definición así general de derecho comercial. En el derecho laboral, que es otra de las materias que ustedes van a tener en la carrera, tienen que vincular ustedes cómo la relación entre particulares es una relación desigual y por eso el derecho laboral viene a protegerla. ¿Por qué digo laboral? Porque pensamos en una parte que es la empleadora, que puede tener cierto poder, frente a otra parte que es la trabajadora o el empleado, que necesitará de otra protección. Para equilibrarlos es donde nace y donde surge el derecho laboral. El derecho agrario es otra parte del derecho privado que lo que considera es cuál es el tratamiento que van a tener las tierras rurales destinadas al cultivo o no, y a estas tierras qué destino le vamos a dar y cómo se va a manejar. Dentro de las tierras ustedes piensen en todo lo que sería frutos, en todo lo que sería frutos como animales considerados como ganadería y cómo es el desenvolvimiento de esa mecánica. Y el derecho privado internacional lo que regula es estas relaciones que existen entre los particulares en diferentes latitudes.
un matrimonio que se celebra en Argentina y los contrayentes, uno tiene nacionalidad brasilera y la otra parte tiene nacionalidad chilena, y al momento de desenvolver la vida familiar se van a vivir a Francia. El derecho internacional privado es el que va a venir a regular cómo sería el desenvolvimiento de ese matrimonio, cuál será la validez de ese matrimonio contraído en Argentina con personas de diferentes nacionalidades y que quieren revalidar o validar su matrimonio en Francia, y luego la relación que tengan para con sus descendencias, y al momento de su muerte, cómo vamos a hacer con el juicio sucesorio de los bienes de esa persona, que tenía bienes en Francia, que tenía bienes en Brasil, que tenía bienes en Chile, que tenía bienes en Argentina. ¿Se comprende? Pero todo lo que ustedes ven, a lo que hago referencia, es que lo que se vincula acá, o lo que se tiene en cuenta y está regulado, es el desenvolvimiento del individuo, ¿sí? Y cómo ese individuo interactúa con otros individuos y necesita de la protección del Estado. Camila, que pregunta si falta mucho. Quedan 10 minutos, en los próximos 10 minutos nosotros ya estaríamos dando cierre. No falta mucho, Camila, igual la grabación va a quedar al final de la clase. Recuperamos a Ana. Ana, ¿estás en la sala en esta sesión? Sí, me recuperaron, se me salió. Bien. No voy a prender la cámara por las dudas, para que no se Bienvenidas. corte. Bienvenida. ¿Qué es lo que sigue, Dani? Por favor, danos la próxima diapositiva. Y acá con esto podemos hacer un cierre, así Camila se puede ir a trabajar tranquila y ustedes pueden descansar de nosotros. Nosotros consideramos, y por qué hablamos también de derecho en ciencias económicas, pensar hoy a las ciencias económicas, pensar el desempeño de ustedes a un futuro cuando egresen de la facultad, sea con el título de Contador Público Nacional, con el título de licenciado en Administración o con el título de licenciado en Economía, ustedes van a necesitar de herramientas jurídicas. Nosotros hablamos a manera general al decir que por qué necesitamos el derecho, por qué el derecho existe, que el derecho trae el ordenamiento, que el derecho a través de las normas jurídicas impone un comportamiento de conducta, hablamos de moral, y distinguimos el fuero interno del fuero externo, de lo coactivo, de lo no obligatorio. Pero todo esto, después ustedes, en el resto de la cursada, cuando comiencen los próximos años o cuando sigan avanzando en la carrera, van a ir viendo cómo esto se va especificando, ¿sí? Esta cuestión así como general va empezando a decantar en algo más concreto. Cuando tengan que estudiar contratos y entender cómo aparece el contrato, el derecho y las normas jurídicas en el contrato, cuando tengan que estudiar derecho administrativo y vean en el derecho administrativo cuál es la especificidad del derecho, de la Constitución y la importancia ahí. Y así puedo seguir avanzando como con otras materias, cuando tengan derecho laboral, cuando tengan derecho concursal, como dije hace un rato, impuesto y tributario. En todas esas materias, que algunos lo van a ver como materias completas y otros lo van a ver como módulos, dependiendo de la carrera en la cual están, en todas ellas van a ir necesitando todo el tiempo del derecho, de lo que sería jurídico, a lo que nosotros llamamos jurídico. Por eso nosotros con la pregunta que le planteamos, no le preguntamos si es importante el derecho en ciencias económicas. Nosotros damos por supuesto de que sí es importante el derecho en las ciencias económicas. Ahora lo que nosotros necesitamos saber de ustedes, para eso vamos a participar en el foro, es si por qué es importante el derecho en las ciencias económicas. Esa es una actividad que va a estar planteada el día jueves para que todos puedan hacer su aporte. Nosotros le vamos a acercar un artículo que hace referencia a la importancia del derecho en las ciencias económicas para que puedan leer. Y necesitamos sobre todo su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante? Porque si ustedes vinieron a estudiar contabilidad porque quieren ser auditores del Estado, porque quieren trabajar para el Estado Nacional, tienen que estudiar tanto derecho. ¿Sí? Esas serían las preguntas con las cuales nosotros vamos a trabajar en el foro el día jueves. Ana, ¿quieres agregar algo?
No, simplemente recordarles que la idea es ir haciendo un seguimiento de los alumnos, así que bueno, nos parece importante que participen en el foro y que la participación sea fundamentada, su opinión, pero dando razones, justificando por qué creen que es importante estudiar Derecho. Ujú. Eso es muy importante. Hay una pregunta ahí que no llegué a leerla en el chat. ¿Qué pasó? Luis dice que si el material de la clase va a estar hasta cuándo. Sí, o sea, va a estar, ya está subido y va a estar mientras dure el curso de El ingreso, módulo 2. supongo. Sí, mientras dure el módulo 2 va a estar disponible. Nosotros vamos a ir cargando por semana con anticipación. Siempre es importante que ustedes ingresen a la plataforma para ir revisando, ir viendo qué es lo que hay. Nosotros ya tenemos en la plataforma el material de esta semana, lo que fue esta clase. Tenemos el glosario que se encuentra a disposición para que todos intervengan, y el jueves va a estar disponible el fuero. También vamos a agregar el artículo del que hablábamos, de por qué es importante el derecho en ciencias económicas, y también vamos a ir proyectando y vamos a ir programando otro tipo de actividades. En esta semana vamos a subir el material de la próxima semana para que puedan ustedes tener una lectura previa. De modo tal que si ustedes al hacer su lectura comprendieron lo que nosotros escribimos, nos digan si comprendimos y ahora entendemos la exposición, o nos digan no entendimos lo que escribieron, con la exposición nos sirvió, o que en la tercera opción nos digan no entendimos o no entendí lo que escribieron, tampoco entendí lo que están exponiendo. Por favor, lo pueden volver a explicar, de modo tal que nosotros sepamos cuáles son las necesidades y hacia dónde tenemos que ir para continuar con el desarrollo de este momento 2. Después pregunta Gonzalo si van a subir la clase en la plataforma. Sí, se va a subir la clase en la plataforma y va a estar disponible por 10 días en la plataforma. Así es. Dani, ¿podés quitar o dejar de compartir la pantalla? Daniel, ¿tenemos algún tipo de pregunta a través del chat en el vivo para responder o algo? No, por ahora no. O sea, hay muy pocos chicos todavía en el vivo, pero Bien. no hay ninguna pregunta. Okay. Leí un comentario que hicieron ahí en el vivo donde decían de que me había ido muy mal en el amor. No sé por qué deducen eso, pero bueno. Dos cosas que necesito decir antes de cerrar y como para que queden así. Durante el resto de las carreras ustedes van a ir estudiando Derecho de manera continua, pero todo lo que vayan estudiando de Derecho siempre va a ir a modo de complemento de las ciencias económicas. ¿Sí? Esto que nosotros decimos y defendemos de que el derecho sí es importante en ciencias económicas, lo tenemos que decir que lo es de una manera interdisciplinaria. Lo que nosotros explicamos en derecho lo estamos vinculando de manera continua con las ciencias económicas. Cuando nosotros estudiamos contrato, estudiamos los contratos comerciales, los que les van a servir a ustedes como contadores, como licenciados, para su futuro desempeño laboral. Igualmente, cuando estudian concurso, cuando estudian quiebra, están pensando en el perfil del contador como futuro auditor, como futuro síndico, etc. ¿Sí? O sea, continuamente todas las materias de derecho están dirigidas y están relacionadas hacia las ciencias económicas. Nosotros no estudiamos el derecho para abogados, estamos estudiando el derecho para contadores, estamos estudiando el derecho para licenciados. ¿Sí? Y lo segundo, esto a modo de sugerencia, no consejos, porque los consejos nunca se reciben ni se toman, pero las sugerencias por ahí se escuchan, es que tienen que leer mucho, tienen que leer un montón. Si ustedes no están habituados con la lectura, es necesario que comiencen. En el apunte que nosotros subimos creo que son 14 páginas de un PDF. Eso es poco y nada para lo mucho que van a tener que leer a futuro.
Así que sería importante como que vayan habituándose a la lectura. Muy bien ahí lo que también remarca Daniel, que es que lean, lo importante es que lean y que sigan las clases, es tal cual. Veo algunas caritas tristes en el chat, después una pregunta sobre derecho público y derecho privado que respondió muy bien Luis, y después Tadeo pregunta si es necesario estar presente en todas las clases, ya que van a subir la clase en la plataforma. No es necesario, pero volviendo a esto de las sugerencias, sí lo aconsejamos. ¿Por qué sí lo aconsejamos? Porque es el momento interactivo que nosotros tenemos, lo cual en el SIUD se denomina es el momento sincrónico. En este momento es donde ustedes nos están diciendo si entendemos, no entendemos, vuelva a explicar. Esa parte no la explico porque ya la entendimos, vamos con otro, o nos podría explicar con otro ejemplo. ¿Se comprende? Este es el momento de la interacción. Entendemos que existen diferentes realidades, tantas realidades como ser humano, y que cada uno tiene su realidad de que no tendrá su tiempo, de que no tendrá su conexión en ese momento, o de que no tendrá disponible la computadora o el celular, y que lo va a hacer cuando tenga disponibilidad. A esas personas, para ellos, está destinada la grabación. Para quienes puedan ingresar, sería muy importante que la aprovechen e ingresen para poder interactuar. A todos aquellos que consideran que no dimos ánimos, todo lo contrario, le estamos dando ánimos. Esta etapa de SIU es como para que ustedes empiecen a hacer aquello que después les resultaría trabajoso. De modo tal que cuando llegue abril y comiencen la cursada, ustedes digan, ah, yo ya estaba prevenido de que tenía que leer mucho. Bueno, ahora me siento a leer. Después Tadeo pregunta el horario, ahí le recordamos que todos los horarios de todas las clases pueden consultarlo en la plataforma y que las clases de Derecho son los martes de 11 a 2 y 20 y el horario de la tarde de 17 a 18 y 20. Ramiro pregunta si es una sola clase por semana. Sí, Derecho tiene una única clase por semana, así que aprovechen. O sea, en realidad es una misma clase, solamente los días martes, pueden elegir a la mañana o a la tarde. Tadeo también pregunta si pueden hacer consultas en el foro. Por supuesto, los invitamos a que cualquier duda que tengan, además de poder plantearlo en la clase, que está bueno porque bueno, enriquece la clase, podemos también dar nuestras posturas y nuestras posiciones, también pueden plantearlas en los foros. Así que los invitamos también, cualquier duda que tengan, a plantearlo en la plataforma. Y Tadeo nos aclara que lo que nos pregunta es el horario en el que puede hacer preguntas en el foro. Cuando quieras, Tadeo. El día jueves vamos a estar interactuando en el foro. Sin embargo, la mensajería de la plataforma Moodle está disponible. Nosotros le vamos a pedir que si la pregunta puede ser canalizada en principio a través de Daniel Condorí, que es el tutor, primero vaya por Daniel, así Daniel pueda a nosotros pasarnos en limpio o en concreto cuáles serían los puntos que necesitan que respondamos. Después Carla nos consulta también sobre, valga la redundancia, las clases de consulta. Sí va a haber clases de consulta. Habrá clases de consulta que estamos definiendo horarios. En principio, cada docente va a estar disponible 1 hora a la semana para que ustedes puedan hacer clases de consulta. Vamos a acercarles los links para que accedan. Van a ser también virtuales las consultas. Consideramos que Meet sería el medio para comunicarnos en las consultas. Como el grupo es más reducido en las consultas, nos vemos ahí. Perdón. Después Nadia pregunta si la próxima clase empezamos con un tema nuevo. Sí, de acuerdo a la planificación vamos a avanzar un poco con un tema nuevo. Así que les sugerimos nuevamente, si pueden leer el material previo, así la clase es también más dinámica. Los invitamos a leer el material previamente.
Y con eso, si no hay ninguna otra pregunta, y de acuerdo ya al saludo del profe Daniel, nos vamos despidiendo. Bueno, ahora es donde ustedes tienen que hacer una lluvia de aplausos, de caritas felices, de caritas sonriendo, de escribir en el chat la mejor clase del día, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos dejen contentos. Ahí están los Afuera. aplausos, ya están surgiendo los aplausos. Todo Afuera, muy espontáneo, ¿no? Todo muy espontáneo. Tal cual. La mejor clase del día, pone Brian. Muchas gracias. la mejor clase del mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estos son los mejores alumnos. Muchísimas gracias por la participación, muchas gracias por la atención. Los invitamos a ingresar a la plataforma Moodle, donde ahí está disponible toda la información. Todo lo que ustedes nos preguntaron ya está respondido, pero no tenemos inconveniente en volver a responderlo. Los esperamos en el foro del día jueves y el día de mañana vamos a estar poniendo los días y horarios de consulta. ¿Sí? Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, nos despedimos.